He escuchado a muchos amigos y personas que se me acercan pidiéndome este tema, las relaciones paralelas, cómo funciona en la cotidianeidad, qué tan visibles son en estos momentos, en los momentos que vivimos. Por esas razones, el equipo nuestro de trabajo decidió levantar este tema como uno de los ofrecimientos en esta etapa del Triángulo de la Confianza. Y nada, nos honran con su presencia Yud Faber, que es profesora y crítica de teatro, el actor Ángel Rus y también el actor, crítico, dramaturgo y asesor Falconeris Escobar. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Sean todos muy bienvenidos al Triángulo de la Confianza, hoy desde el Centro Hispanoamericano de la Cultura. Bienvenidos, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Estamos hablando hoy de relaciones paralelas. Ese es el tema que nos implica de alguna manera en este espacio del Triángulo. ¿Cómo hablar, Falco, Ángel, Yud, cómo hablar o entender las relaciones paralelas ante conceptos tan establecidos cultural y socialmente como es el amor filial, las relaciones de pareja? O sea, ¿cómo hablar de este tema ante un contexto que de alguna manera nos es filosóficamente adverso, quisiera decirlo así? Yo creo que es que nosotros tenemos siempre, aunque no lo hayamos practicado como población en general, tenemos esa cultura católica española que nos hace siempre pensar en el mono, el mono como principio de lo monoparental, no, pero sí de la pareja única y del amor único. Y al final yo pienso que uno cuando ama de verdad, y estoy explayándome porque yo creo que tú me invitas a cosas donde yo soy pura teórica, uno ama, Eso uno pasa tiene... con la gente inteligente e intelectual, así que... Tiene tanto para amar, o sea, yo no creo que el amor uno pueda racionalizarlo para una sola persona, aunque tú tengas gente que amas más que a otra. O sea, yo creo que el amor es algo que uno puede tener en tanta cantidad que puedes repartirlo al mismo tiempo, incluso en formas iguales. No sé, no me parece que son excluyentes como concepto. Es una opinión interesante, es un buen acercamiento, pero me gustaría oír a los caballeros. Bueno, en mi caso voy a hablar... Aquí se vale robarse la palabra, así que no tengas pena, habla y ya. Voy a hablar desde el trabajo más reciente que hice, que fue la telenovela. El personaje de David Sí. en Tan lejos y tan cerca. Exacto. En la telenovela, sí. En el que el personaje se veía envuelto en un conflicto de tener una relación paralela. Lo importante es que hay esperanza y que se le está dando una visual en la televisión a hechos como este, que son hoy en día bastante normales y comunes. Lo que pasa es que, como bien tú decías, socialmente, de alguna manera, hay un sector de la sociedad que todavía no está preparado para normalizar este tipo de relaciones. Pero yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, lo veo completamente normal y, de hecho, veo que las nuevas generaciones vienen también con otra idea. Exacto, con una idea más fresca, con una idea más renovadora, y eso me parece bien. En mi caso, yo pienso que es una filosofía de vida. Mientras tú no le hagas daño al otro, todo está bien. De hecho, se puede llegar a consensos. Yo pienso que hay gente que ha llegado a consensos, a establecer estructuras entre ellos. Siempre que tú no le hagas daño a otros, tú lo puedes establecer, estructurar y llegar a involucrar en tu filosofía de vida a otras personas. Yo creo que eso es lo más interesante. Lo bonito sería eso, que todos estuvieran de acuerdo en llevar estas vidas paralelas, pero tú no puedes dañar a los demás. Pero la vida es más complicada. Sí, claro, Estamos hablando desde la teoría. Estamos en una sociedad que, aunque cada vez y con más intensidad hablamos de muchas cuestiones, de todo lo que tiene que ver con esto y tal, pero hay cosas que no cambian de la noche a la mañana. ¿Dónde queda la culpa? A eso me refiero. Tú hablabas de la tradición judeocristiana ahorita. ¿Dónde está la culpa? Yo siento que en algún lugar está la culpa como parte, el componente yo creo de que esta... debe verse desde las particularidades. Cuando uno habla de diversidad,
que cuando uno pone palabras que empiezan a ser tan traídas y llevadas, parece que la diversidad es una sola cosa, y la diversidad precisamente engloba tantos conceptos. Tú dices, esas pequeñas relaciones que se van estableciendo entre dos, entre tres o entre grupos que uno puede no comprender desde su propia filosofía, son totalmente válidas dentro de esos pequeños circuitos. Yo soy profesora de adolescentes y uno de los principios que yo siempre he tenido es tratar de no decir nunca lo que dijeron mis mayores, de esta juventud está perdida, porque tiene que ver con una comprensión, Es una fortaleza. una no comprensión de la juventud. Y uno siente que yo, por ejemplo, con mi hija, que también es adolescente, yo digo, yo siempre voy a ser un dinosaurio si empiezo a compararlos con mis propias referencias. Claro. Y entonces uno tiene que saber que existen otras referencias para tratar de comprenderlas. Yo, por ejemplo, desde mí no entendería una relación tripartita, pero eso no quiere decir que no sean legales, posibles y hermosas desde otras perspectivas. ¿En qué momento de tu vida, además porque somos un poco coetáneos, en qué momento de tu vida comenzaste a entender que esto era posible? ¿No lo pensabas así cuando tenías 15 años? Yo creo que no, para nada, ni tampoco lo pensé. En mis 7 años de matrimonio no lo veía como algo viable, porque no. lo habló como, no sé, todo divino. No. Eras tú para mí, yo para ti, se vio un tercero, ya era un caos, ya no era legal. Sí. Pero lo empecé a tratar de entender, entender estas otras realidades, Mira, que no me pertenecen. Esto es lo más curioso del tema, o sea, uno le dice al mundo, mira, esto puede ser, pero cuando tú te lo aplicas a tu vida, tú dices, ¿cómo me pudiera afectar? Ahí paras, se pone demagógico uno. ¿Cómo me pudiera afectar? Esto lo puedo entender, no lo quiero para mi vida, o sea, pero hay que entender eso, o sea, particularidades, no es un método, no es una estructura. Las personas funcionan desde la individualidad y estructuran su vida como quieran. Y eso también es parte del respeto a las diferencias. Yo creo que entender al otro, todo pasa por entender también al otro. Hablo no necesariamente una persona que esté implicada emocionalmente contigo, sino entender el caso del otro. Estamos en la situación nosotros como sociedad de que comenzamos a pensar de que hay que entender al otro. Aquí vale todo, hasta el silencio, déjame decirte. Claro. El silencio fue un discurso especial, pero por favor. Hasta cierto punto yo creo que sí. Y se le está dando muchísima importancia a la historia de aceptar y de tener al otro como una parte también tuya. Claro que muchas cosas que no funcionan vienen principalmente por preceptos, conceptos o incluso tu educación desde pequeño. En el caso de mi formación, un fenómeno como este no era algo que se manejaba en mi educación de pequeño. Sin embargo, yo he aprendido a aceptarlo y he aprendido a empatizar con él a medida que he ido creciendo, porque me he dado cuenta que muchas de las cosas que pienso o muchas de las cosas en las que creo no son cosas con las que yo me he ido formando, sino que están inculcadas desde que yo soy niño, y yo, desde el momento en que entiendo que eso lo puedo cambiar y que eso no soy yo en algún momento, entonces eso es un proceso de aceptación de uno mismo para poder entender entonces a la otra persona. Que por lo general son procesos difíciles también, que pasan cuando los procesos esos de aceptación, de entender todo esto, como es el caso de lo que estábamos hablando, cuando tú estabas en tu matrimonio, ni te pasaba por la cabeza y ahora lo estás viendo de otra manera. Son procesos inefables, pero que tienen un peso emocional importante, ¿sí? Pero además es que también siempre han existido esas relaciones tripartitas. Lo que pasa es que ha variado la perspectiva con la que la tomas, que es el famoso perdón de las abuelas. Yo, por ejemplo, hablando... les confieso aquí, ya mi abuela no está y mi abuelo tampoco. Al público. Yo me acuerdo, mi abuela tuvo 10 hijos y de repente tenía 3 hijos más que eran de un matrimonio paralelo, que no era matrimonio, que ella también crió. Y yo en toda mi adolescencia decía, pero qué buena fue mi abuela, que aceptó estos hijos, además de algo que era... o sea, había 5 hijos, quiere decir ya que hubo eran 3, un tiempo y uno cantidad. No sabe qué recursos estaban operando dentro de esas mentalidades y también qué tipo de concesiones estaban haciendo los abuelos
Mi abuela estuvo 72 años con mi abuelo mientras vivieron ambos y se amaban de una manera hermosa. En este amor romántico hubo una relación tripartita que fue consentida de alguna manera. Ah, la revelación de la abuela. Claro, es que, y uno la ve de una manera, una perspectiva totalmente distinta a la que hoy te dicen, por ejemplo, para los jóvenes, ellos tienen el precepto, esto es una relación exclusiva, o sea, estamos siendo exclusivos como un precedente que antes tú creías que era lo que tocaba. O sea, antes tú tenías una relación y tú decías, claro, eres tú para mí, yo para mí, eso no se hablaba. Pero ahora se dice, bueno, y vamos a ser exclusivos, quedamos en que vamos a ser exclusivos, como una opción, otra posible, pero no la primera opción. Tengo que encender el incienso. En Mucha serio. luz para tu abuela, ¿eh? Mucha luz. No, en serio, porque además has tenido la valentía de contar una anécdota. Yo sabía que eso iba a terminar más o menos por ahí, pero esperé que buenamente tú lo dijeras. No obstante eso, es impresionante, porque además estamos hablando de muchos años atrás, donde ni siquiera estas cosas se hablaban. Ni siquiera era un tema posible de conversación. Estamos encendiendo el incienso. Muchas personas le dicen a esto el programa del incienso. Estamos en el Triángulo de la Confianza. En un rato regresamos. Y seguimos en el Triángulo de la Confianza. Esta vez estamos hablando de relaciones paralelas. ¿Qué está cambiando en nuestra sociedad para que hoy podamos hacer un programa como este y hablemos con determinada relajación, digamos, sobre este fenómeno de las relaciones paralelas? Están cambiando muchas cosas, muchas actitudes, mucho de la conciencia social. Ya la mujer no está en la casa encerrada, ya tú no le puedes ocultar que tú te vas a la calle, que tú te desapareces. La mujer sale, la mujer también es proveedora, por ejemplo, sin crear... Y en muchos casos, la principal. Exacto, es el centro de la familia, sigue moviéndose. O sea, y el hombre quizás también está, quizás no, está al cuidado en el hogar también, asumiendo labores. Entonces, pues bueno, yo pienso que eso ha ido desmontando códigos antiguos, las redes sociales, el internet, porque las relaciones paralelas no solo están en físico, también hay relaciones virtuales. Claro. Existen. Y hay que por cierto, cada vez son más poderosas en el sentido del nexo y de la pertenencia. Hay personas que me han contado, amigos y amigas que me han contado que tienen ese nexo, esa pertenencia tan fuerte y nunca se han encontrado con la otra persona. No, por las redes sociales puede pasar cualquier cosa. Bueno, de hecho, sí. De hecho, Entonces, esta nueva estructura que tenemos ha ido dinamitando esos cánones antiguos. Ese matrimonio que era un método de control. Yo tengo una amiga que dice que los heterosexuales fueron los que destruyeron el matrimonio como institución, pero bueno, ese es el criterio de una amiga. O sea, fueron dinamitando este espacio y fueron quizás poniendo al descubierto todas estas historias ocultas, como decía Yurdalis, de familias que se silenciaban, que había perdón, pero hay que ver cuánto de eso había no se habla. En la familia. De eso no se Eran habla. temas tabú que estaban ahí y eran Claro. temas tabú. Y entonces la sociedad, bueno, pues se ha ido abriendo a estas nuevas... O sea, es preferible no hacer daño, es preferible dialogarlo y llegar al consenso, es lo mejor. ¿Son las relaciones paralelas el fin del amor? Yo no lo creo, la verdad. No creo que sea siempre y cuando se trabaje desde la sinceridad. Hay ciertas características que, por ejemplo, tuve que revisar en algún momento para la creación del personaje de la novela, donde muchas personas plantean que alguien que decide tener una relación paralela es porque tiene algún tipo de carencia emocional o carencia física, física o intelectual y va a buscar eso en otra persona. Lo interesante desde la visión que tuvimos en crear el personaje de David es que esto no pasaba con este hombre. Él no buscaba ningún tipo de... no trataba de suplir ningún tipo de carencia en su otra pareja. El error está en el engaño. Siempre y cuando haya transparencia, siempre y cuando se converse sobre el fenómeno, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo, yo creo que está muy lejos del fin del amor, sino que está en un punto donde va a llegar muchísimo más amor. Yo creo que han cambiado, conectando una pregunta con la otra, sí. que han cambiado los conceptos de compromiso entre las parejas,
que ya no son compromisos. Por cierto, que una palabra que se oye menos. Claro, Se oye es que ha menos. cambiado Es decir, y se a lo ha mejor es una- flexibilizado sí. ese tipo de compromisos. Y yo siento que también hay, a lo mejor lo digo pensando en mi generación y en mis amigos, que existe como un miedo a ese quedarse solo y entonces tú empiezas a abrir ventanitas que antes no abría ante la soledad. Y prefieres un tipo de relación donde compartas que la no relación. Lo cual también, por supuesto, tiene dos maneras de verse y puede salir bien y puede salir muy mal. Pero yo creo que ese miedo a la soledad, que uno está muy relacionado en redes, pero hay veces que uno realmente Totalmente está aislado, muy exactamente, aislado. claro. Y la diferencia de los términos de compromiso, de qué es un compromiso, hasta dónde llegas, también permite que haya... Yo creo que también el compromiso se construye. Claro, por Se supuesto. construye con el día a día, con los programas que uno tiene con la otra persona, ¿no? Mira, tengo que obligatoriamente preguntarles a ustedes qué piensan de la fidelidad, si es la fidelidad, la lealtad, dónde están los límites, ¿no? Eso nos lleva a esto, ¿sí? Yo creo que la fidelidad está en eso que yo te decía al principio. Amar, cuando tú amas de verdad a una persona, la piensas y la proteges sobre los daños que le puedes hacer o no, que eso se hace conversando. Eso es fidelidad en principio. O sea, si le estás haciendo daño, le estás ocultando cosas que la pueden dañar, ya no eres fiel. Pero si hay un consenso sobre otras opciones y estás dentro de ese consenso, creo que también eres fiel a eso. Que lo pueda poner en práctica yo, en términos, no sé, yo todavía creo que soy monógama. Quédate pero, en tu papel de intelectual. pero sigo teorizando. Protégete, Yo te estoy di convencida te que di yo el soy marco. invitada a este lugar a teorizar. Te di el marco, quédate en tu papel de teórica, que eso te favorece. Sí. Yo creo que más bien, a mí me gusta lealtad. La lealtad es entender que somos, Estoy totalmente de acuerdo somos un contigo. equipo. Somos un equipo. Tú no me perteneces y yo no te pertenezco. Eso es otra cosa que ha ido cambiando, otro concepto que... Bueno, ¿quién eso se pertenece? Sí, sí, sí. Ha habido esa sensación de pertenencia, de control. Ya ese control se ha De propiedad. De propiedad. De propiedad. O sea, entonces somos un equipo, caminamos en la misma dirección, somos compañeros de viaje y nos hacemos compañía, pero no para poseer, no para dominar, no para controlar realmente. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo con el hecho de que la relación también se construye. Y las bases de esa construcción es lo que define después, precisamente, si entra en un sector de lealtad realmente, que es para mí, por ejemplo, el ideal. Ahora viene la pregunta del millón. Estamos en Cuba, en la Cuba de hoy, que pretende no ser machista, que pretende salir del patriarcado de alguna manera, o sea, romper o quebrar ese patriarcado. ¿Quién practica más la relación paralela, los hombres o las mujeres? ¿O es que las segundas son más astutas que los hombres? Yo creo que ya no se puede empezar a decir, a lo mejor en el tiempo de mi abuela eran más los hombres, pero no creo que ahora pueda uno establecer, porque mis amigas Se borran las fronteras. también los practican con total libertad y de forma consensuada. Así que no creo que uno pueda establecer ahora que lo hacen más los hombres Exacto. que las mujeres, aunque haya una tradición. Bueno, la tradición, en este caso no la Patriarcal. judeocristiana, sino la patriarcal, apunta a que son los hombres los que tienen más, digamos, la venia societal para hacerlo. Pero en este caso, como tú dices, está un poquito más mezclado, ¿sí? Antes era más así, porque el hombre salía y la mujer, por ejemplo, si lleva una relación paralela y desgraciadamente pues sale embarazada. Tenía que estar más controlada también en la casa. Exacto. Era muy mal visto también, se cuidaban la imagen. Ahora no, ahora hay miles de maneras, puede evitar los embarazos, todas las consecuencias que puede traer las relaciones paralelas. Me encantó eso de cuidarse la imagen. ¿Me vas a aclarar eso? Sí, se cuida la imagen. Cuídate. Cuida la imagen, sí. Yo tengo una amiga que me decía, mi papá siempre me dijo, de aquí para acá ustedes son mis hijas, de ahí para allá lejos ustedes pueden hacer lo que Ay, el quieran. patriarcado. Entonces, vamos a hacer una pausa. Se puso caliente esto, señores. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que siempre son bienvenidos sus correos electrónicos a esta dirección que aparece en el borde inferior de sus pantallas y también sus cartas a una de las esquinas más interesantes de La Habana, que es la esquina de Mazón y San Miguel, donde está el canal Habana. En instantes, estamos de vuelta.
Y seguimos hablando en este triángulo de la confianza de relaciones paralelas. Muy bien lo que ustedes estaban, cómo fueron abordando el tema, y me decías que ya las fronteras entre las mujeres y los hombres se difuminaban de alguna manera. ¿Tienen ustedes amigas y amigos que hablan con total desprejuicio de sus relaciones paralelas en el caso de sus cotidianos de vida? Yo O sea, tengo que aquí- estudiantes Sí. jóvenes que me lo dicen en el aula, o sea, para mí y para el ¿Oh, sí? resto, como un convenio establecido que no tiene ningún problema. Y también he tenido amigas más jóvenes que mi generación. O sea, todavía yo siento que también cambia según las generaciones el tipo de relación que uno establezca. También he tenido coetáneos que han tenido relaciones abiertas, que no dicen relaciones paralelas, y que son abiertas de un lado y cerradas del otro. Entonces, Claro. que no funcionan. O está la persona que quiere establecer un compromiso contigo, que lo comentábamos off the records, que de momento tú eres la propiedad, pero del lado de acá no se ve de la misma manera, ¿no? Exacto, que no son paralelas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí. Tangenciales. Es el oportunismo. El oportunismo. Es sí. el oportunismo, o sea, tú me cierras a mí en una burbuja, yo no puedo. Pero yo tengo la libertad de manifestarme de como moverme quiera. libremente como yo quiera. Entonces, de pronto, ahí es donde comienzas a afectar a la otra persona que se siente defraudado. No sé, bueno, más de una persona quizás hemos estado en ese aspecto de, me hiciste creer que esto era una burbuja, que esto era una... Y tú de pronto te estás, perfecto, o me retiro o lo acepto. ¿Has vivido en alguna burbuja? Eh, También se vale la sonrisa y el no, silencio. no tanto burbuja, no, a mí me gusta ser sincero siempre, parto de eso, o sea, no tanto burbuja, pero si cuando tú reconoces que estás viviendo esto, el embudo, el famoso embudo, y tú no eres capaz de tomar una postura, la que sea, la que Claro. tú entiendas, eres libre de eso. En mi caso yo me retiro y dejo el terreno, pero si no tomas una decisión vas a seguir en el círculo vicioso. O participas o te retiras. Yo pienso que esas son las dos posturas. Pero que te sigan engañando o que supuestamente tú te dejes engañar porque se sabe. Yo creo que eso es algo cuando tú estás dentro de una relación. Se siente a nivel energético, ¿no? Eso se siente. Y tú tienes que tú dices, bueno, o participo o me retiro. O mantengo mi posición estoica, antigua de, no, yo soy de la casa, yo soy oficial y lo que pase afuera no me... En mi familia pasaba, y pasó esto también, llegamos toda la familia, la otra estaba con alguien de mi familia, buenas, mire mi señora, tú te llamas fulana, y era el nombre de la esposa, no, yo no soy, y comenzó ahí el dilema, no, yo no soy, yo soy, y entonces toda la familia comienza al silencio famoso a sentirse mal. Y ahí viene todo a la cabeza, todas las historias a la cabeza. Que ya. Dime algo, Ángel. Sí. ¿Te agarraste de algún momento de tu vida o de alguna experiencia para construir el personaje de David? O sea, no soy tan viejo, soy bastante joven y creo que tengo la suerte de vida de haber pasado por diferentes experiencias que casi siempre... No se puede sí- vivir con intensidad, compañero. Se puede vivir con intensidad. que sí me han dado algún tipo de background al que agarrarme. No todo, o sea, no el personaje en su totalidad. Son cosas que necesariamente me hayan tenido que pasar a mí, porque uno también ficciona Claro. muchísimas de las cosas a la hora de construir. Pero sí hay ciertos momentos importantes del personaje en el que me he visto involucrado en algún momento, eso sí. Claro. ¿Tú querías añadir algo? No, es Hablando que de yo las experiencias personales. Estaba recordando cómo eran de disímiles las opiniones de las mujeres en función del personaje de él. claro. O sea, había personas que estaban bien con eso y otras mujeres que le decían el descarado de la novela, que además... Te lo dicen por la calle. Sí. No, claro. Te ha Era- costado. Era increíble porque decían, pero si, no sé, si yo lo veía como normal y había mujeres que estaban muy ofendidas con el descarado de la novela y eso lo estaba recordando. ahora Fíjense, mientras fíjense que aquí hablamos. salió un término. Estamos hablando de que se habla menos de la palabra compromiso. Hablamos de redes sociales, hablamos de relaciones paralelas, pero alguien por acá mencionó relaciones abiertas. ¿Dónde está el límite de una cosa y dónde empieza la otra? Es decir,
Ya saliste de la burbuja, ya lo entendí. No te voy a, ¿cómo se llama? A maltratar más. No. Sí. Hablamos de pacto, hablamos de esa afectividad De equipo, de compañerismo, de equipo, de unidad. O sea, si yo pienso que está por ahí, o sea, en establecer este convenio, esta estructura, esto es lo que yo te ofrezco. A ti te interesa como persona y ahí, si a ti te interesa, perfecto, van a ser felices todos los implicados en eso. Yo imagino que la relación abierta también implica como menos compromiso, o sea, cuando tú hablas de 3 personas hay unos compromisos que están como direccionados hacia individuos específicos, y cuando tú hablas de una relación abierta estás permitiéndote una promiscuidad mayor con los afectos. Vamos a hablar de afectos, con los afectos, y entonces lo que pasa con eso es que de repente, a lo mejor, que es lo que la experiencia que he tenido de amistad y todo, la relación abierta se pluraliza, no sé si será la palabra, pero está bien, por un lado, y por el otro se mantiene hacia una sola dirección y no es abierta de ambos lados. Y yo no sé, no creo que esa es como la diferencia de que como uno la mira. Claro, sí que hay algo importante y es la comunicación, porque al menos tengo muchos amigos también que practican relaciones paralelas, que tienen relaciones abiertas. Tengo amigos que son un matrimonio cerrado. Y importante es la comunicación, porque estamos también muchas veces acostumbrados a callarnos por miedo a esa comunicación, por miedo a la reacción al otro, por miedo a la soledad. Determinados muchas procesos veces. subterráneos que son por regla general muy nocivos, muy tóxicos, ¿no? De alguna manera. Sí, ¿qué nos queda? Estamos casi finalizando el programa. ¿Qué lección, qué decirle a los televidentes que pueden pensar uno sobre estos temas, posiblemente incluso hasta escandalosos, de lo que estemos hablando hoy? ¿Cómo asumir esta nueva realidad de la que tú eres partícipe con tus alumnos, otros con sus colegas y tal? ¿Cómo asumir esta realidad? ¿De qué manera disponernos a ella? Porque además en cualquier momento también podemos ser parte de eso. Yo pienso que tiene que ver con una actitud no egoísta. O sea, no solamente pensar en todo lo que yo quiero, si estoy compartiendo con una o más personas, la única manera de enterarme de qué quiere esa persona es preguntándoselo. O sea, hasta dónde están las cosas que te parecen lícitas y las que no. Y las que te parecen que te afectan y las que no. Es la única manera de saberlo. Y tiene que ver con ese respeto a la otra persona. Si tú amas, si respetas a una o varias personas, como te decía al principio, que el amor es tan grande que lo puedes repartir en muchas partes, y los respetas, puedes cuidar el tipo de relación que ustedes establezcan. Una pareja, ya lo decíamos, es una especie de acuerdos, de pactos. Si tú estás de acuerdo con esos pactos, perfecto. Yo lo sigo pensando que lo que no se puede es dañar a otros, porque no se puede ir maltratando personas por egoísmo o porque tú tienes, me encantó que saliera esa palabra aquí, afectos, tu necesidad de afectos o de repartir los tuyos porque estás afectando a otros. Yo pienso que lo más importante es llegar a los acuerdos, a comunicar, esto es lo que yo quiero, esto no es lo que me interesa y ya. Sí, yo creo que sí, una vez que uno tiene claro sus límites y respeta los límites de los demás, en ese sentido solo queda apelar a la empatía, ser empático y aceptar. Y sincero, ¿no? Y sincero. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias a ustedes por la sintonía y recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.